Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este 20º domingo del tiempo ordinario, hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 51 al 58, el cual me permitiría hacer una catequesis que yo creo que es fundamental para nosotros que somos católicos y tenemos el sacramento de la Eucaristía. Uno a veces escucha que la gente dice que lo que más le gusta de la Eucaristía es cuando se lee la palabra de Dios y la homilía. Eso dice la gente, que la atracción realmente de la Eucaristía es la predicación del sacerdote, lo que el sacerdote está diciendo en su reflexión y las lecturas que se hacen. Y a veces también en algunas reuniones los sacerdotes también dicen eso, y a veces en las reflexiones de los compañeros sacerdotes dicen que nosotros deberíamos de elaborar una correcta homilía para que enganchemos a la gente, que realmente la gente se motiva cuando nosotros hacemos una buena homilía. Pero eso es un error. Eso es un error, captar la Eucaristía de esa manera, porque estamos dividiendo dos realidades que son imposibles de dividir. Y esa es la catequesis que yo quiero que ustedes como católicos tengan muy claro. Primer elemento. La presencia de Jesús se hace a través de la palabra. Entonces lo primero que nosotros tenemos es la mesa de la palabra, donde la escuchamos, donde nos interpela, donde nos cuestiona, donde nos confrontamos, donde analizamos si nuestra vida está con base a unos parámetros evangélicos. Esa es la proclamación de la palabra. No se lee, se proclama. Al proclamarla, yo como creyente, yo como persona fiel, yo que me reflejo en Jesucristo, voy estructurando mi vida a través de unos parámetros evangélicos. Entonces las lecturas tanto del Antiguo, el Salmo que es la respuesta a la primera lectura, las cartas que se leen y el Evangelio que es cuando nos ponemos de pies porque creemos que son las mismas palabras de Jesús, nos están interpelando para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que ir analizando esa realidad. En segundo momento, esta palabra se hace pan y vino. Esta palabra proclamada, esta palabra anunciada, se hace pan y vino para que yo me la coma. ¿Ven? No son dos cosas, es una sola. Jesús interpela a través de la palabra y esta palabra se hace pan y vino a través de la plegaria eucarística. ¿Qué es la plegaria eucarística? Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y usted dice, ni con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, esto es necesario. El sacerdote hace toda una acción de gracia, luego santo, santo, y de ahí se hace la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas. Luego se recuerdan las palabras históricas de Jesús, tomó el pan, lo partió, tomó el vino, lo entregó, y se sigue con toda la oración de intercesión pidiendo la intervención de los santos, y se termina con la doxología, por Cristo, con Él, en Él, a Dios Padre Omnipotente, y la asamblea dice amén. Eso es lo que se llama plegaria eucarística. A través de todo ese ritual de la plegaria eucarística, el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, esta palabra que me interpeló, esta palabra que me cuestionó, esta palabra que yo escuché, que me sirve de parámetro comportamental en mi vida, se hace pan y vino para que yo la pueda tocar y comer. Luego, cuando la gente hace la procesión y comulga, ¿qué es lo que comulga? La palabra escuchada y la comunión, que significa que mi vida está de acuerdo a la palabra escuchada, y por eso como. Es decir, que a mí lo único que me impediría comulgar es cuando mi vida no está de acuerdo a estos principios religiosos, cuando mi vida no está de acuerdo a un sistema religioso basado en el texto bíblico y en la tradición celebrativa. Cuando mi vida se aparta de los principios de la Sagrada Escritura y de la realidad celebrativa, eso me impide la comunión. ¿Ve? En cuando yo comulgo, quiere decir que mi vida está de acuerdo a lo que me enseña la palabra escrita y lo que celebro. Eso es lo que me impediría. Entonces mire usted el caso.
A veces hay personas que yo, por ejemplo, estoy aquí, santo, santo, y entra la gente. Yo veo entrar gente. Y cuando ya voy a la comunión son los primeros que comulgan, que están comulgando, si no escucharon la palabra. Y lo que uno comulga es la palabra. ¿Ve? ¿Qué comulgan? A veces me ha tocado que yo estoy celebrando la misa y pasa por ahí la gente, ven que están dando la comunión, entra, comulga y vuelve y se va. ¿Qué se comió? Si tenía hambre, ¿por qué no fue al consumo? No. Usted, para poder comulgar, tiene que escuchar la palabra. Y tiene que creer en esa palabra. Y tiene que vivir de acuerdo a esa palabra. El resto, eso es una bobada. Porque la palabra se hace carne, y esa carne yo me la como para recibir la fuerza que Cristo me da para vivir durante mi existencia. Por eso dice, os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tiene vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es eso. Mire que no son dos ritos, es uno solo. Simplemente que esta palabra se hace física en un pan y en un vino, y yo me la como, para que se genere dentro de mí la vivencia de Jesucristo y me ayude en mi existencia. ¿Usted dónde encuentra una cosa de esas? Yo creo que en ninguna parte. Qué maravilloso ritual el que tenemos. Qué maravilloso ritual el que nos dejó Jesucristo a través de la Eucaristía. Qué pesar esa gente que vive engañada, que dicen la palabra, lo que diga la palabra, solo la palabra, pero no se la comen. Tienen la mitad. Es decir, sí, muy interesante que lean la palabra, muy interesante que escuchen la palabra, pero ¿qué pasa con la comida? Por eso ustedes tienen que volverse evangelizadores, por eso ustedes tienen que volverse misioneros, por eso es importante que usted le aclare a la gente en qué momento tiene que estar desde la misa, desde la oración colecta, o sea, desde la primera oración de la misa usted tiene que estar acá, escuchar la palabra, confrontarse con la palabra. Por eso es conveniente que usted antes de venir a misa lea los textos bíblicos. Para eso siempre pueden buscarlo por internet o venden esos libritos ahí en librerías católicas. Leer el Evangelio para que cuando usted venga a celebrarlo, venga con una confrontación evangélica, de tal forma que se disponga la presencia transustancial de Jesús en el pan y en el vino, y usted lo comulgue, para que usted se haga Cristo y Cristo se haga usted, y tenga la fuerza divina para que lo acompañe en su insistencia. El Señor esté con vosotros.